Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Como la mayoría sabe, estamos estudiando a Daniel, uno de los mayores profetas que jamás ha vivido. Como dijimos en días pasados, él nunca se refiere a sí mismo como un profeta, pero Jesús sí lo hizo. Y estoy seguro que nuestro Señor sabía de qué él estaba hablando. Fue uno de los mayores profetas que jamás ha vivido. Y él influenció a grandes imperios con un mover de Dios en su corazón sobre situaciones, ¿no? Y el estudiar Daniel es estudiar profecía bíblica. Y en cierta manera eso no se entrega en ninguno de los otros libros de la Biblia. Él parece que lo hace más posible, más de hoy, aunque han pasado miles de años. Vamos a empezar en el versículo 24, en el capítulo 9 de Daniel. Él explica algo que es muy difícil de entender, así que vamos a estudiarlo. Y esto vuelve realmente va desde su día hasta el día que pronto vendrá en el futuro, llamado la Gran Tribulación. Vamos a empezar en el versículo 24, Lauren, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la transgresión, para poner fin a los pecados y para hacer expiación de la iniquidad, y para introducir la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En realidad significa 77, que se traduce a 490 años desde el tiempo de Daniel hasta la batalla de Armagedón. Este periodo de tiempo tiene que ver con tu pueblo y tu santa ciudad, refiriéndose a los judíos y Jerusalén. La segunda venida de Cristo y su aceptación de él acabará con la transgresión. Esto sucederá en la segunda venida, como lo hemos dicho, y cuando Israel pedirá perdón. Zacarías proclama este tiempo y entra en gran detalle en su libro, así que antes de que ese tiempo de arrepentimiento llegue, Israel enfrentará tiempos muy oscuros, donde parecerá que Satanás finalmente tendrá éxito en destruirles totalmente de la faz de la tierra. Y parece que lo va a lograr, y realmente lo lograría si no fuese por la segunda venida del Señor, que será un poder como el mundo jamás ha conocido en su historia. Y el anticristo realmente con el mayor ejército que el mundo jamás ha conocido, buscando con un propósito destruir a los judíos, matarlos a todos, acabar con todos. Y el anticristo va a pensar que no será posible que ningún ejército en el mundo derrote su propio ejército porque tal vez varios millones de hombres, el mejor armamento en el mundo en aquel momento, él lo estará usando. Y la batalla llegará a la mitad de Jerusalén que haya caído y será de casa en casa. Y estamos hablando de un derramamiento de sangre, de batalla, de lucha. Esto será una lucha como nunca antes. Será una lucha de calle en calle a Jerusalén, de casa a casa. Así de fuerte será esa lucha. Y allí es cuando Israel va a clamar a Dios. Isaías nos da un poco de lo que será la oración. No van a orar las exactas palabras, pero sí, Isaías nos da qué van a decir. Ciertamente se van a arrepentir en ese momento y van a clamar a Dios por misericordia y gracia. Y esto Dios lo escuchará y eso será lo que va a precipitar la segunda venida del Señor Jesucristo, volviendo con todo santo de Dios que jamás ha vivido, volviendo con millones de ángeles. Y una de las cosas maravillosas del Señor, Él es que Él es el Señor de su creación.
Él le dijo a Israel en una ocasión cuando estaban en la tierra prometida, les dijo, síganme, obedézcame y yo voy a usar a las avispas para echar a los jebuseos que le estaban molestando en esa tierra. Fuera de alcance. Yo usaré las avispas. Dios tiene lo necesario, damas Así y es. caballeros. No puede discutir con una avispa, solo hay que avanzar. No se Correcto. puede. Con una Así avispa es. no se puede argumentar. Bueno, de todas maneras, él usará los elementos en la batalla de Armagedón, primero que nada. Y cuando usted puede llamar bajo su mando una tormenta de granizo que pese 1,000, 2,000 libras, se puede hacer bastante daño. Puede causar unos cuantos dolores de cabezas rápidamente, ¿verdad? Bueno, dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En realidad significa 77, que son 490 años. Este plazo de tiempo tiene que ver con tu pueblo y tu santa ciudad, refiriéndose a los judíos y Jerusalén. La segunda venida de Cristo y su aceptación de él acabará la transgresión. Para hacer expiación, reconciliación por la iniquidad, se refiere al hecho de que Israel no solamente aceptará a Cristo en la segunda venida, sino también aceptará lo que él hizo por nosotros en el Calvario. Se puede imaginar este momento porque ellos fueron los que crucificaron a Cristo. La frase "y ungir al santo" tiene que ver con la construcción del templo milenario como fue descrito en Ezequiel en el capítulo 40 al 48 de ese libro. Allí es cuando Israel es restaurada. Ese periodo de 7 años está en el futuro. Esa es la gran tribulación que vendrá sobre este mundo en ese momento. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Cuántos en la iglesia moderna hoy verdaderamente creen que va a venir un periodo de 7 años de gran tribulación? ¿Creen ellos que es algo literal, que no es un invento, que es algo que Daniel está hablando de algo literal y Jesús mismo lo mencionó? El libro de Apocalipsis obviamente está lleno de referencias. ¿Cuántos en la iglesia hoy en día actualmente creen en la gran tribulación? Bueno, creo que mucha de la discusión ha estado sucediendo acerca de esto, así que la creencia no falta. El entendimiento probablemente es lo que falta. Explique eso, por favor. En otras palabras, realmente Bueno, no lo ven como nosotros lo decimos acá. sí, creo que primeramente, cada vez que usted inspecciona la profecía y usted se fija en los eventos futuros y no entiende a la nación de Israel, no hay manera de cómo poder interpretar apropiadamente lo que va a suceder y qué es lo que va a suceder. Así que un entendimiento apropiado de lo que Dios quiere hacer con Israel es vital. Y en segundo lugar, tenemos esos pensamientos de un arrebatamiento antes de, durante, a 3/4 partes de y un arrebatamiento después de la gran tribulación y la Debes de gente habla de explicar todo la eso. diferencia entre Bueno, antes y después. no hay duda alguna de la idea de un arrebatamiento en la mayoría de la gente, simplemente el tiempo es el asunto. Eso es lo que se discute y lo que se argumenta. Disculpa, Y una vez ¿estás más, diciendo que la mayoría de la iglesia hoy en día cree en un rapto de la iglesia? sí, pero simplemente no están de acuerdo con el tiempo, el ¿Todos margen del ustedes tiempo. tienen ese mismo punto de vista? La iglesia liberal lo rechaza por completo. Bueno, una vez más, el arrebatamiento de la iglesia es una conclusión que tiene que suceder. Ahora, el tiempo, el margen de tiempo, tenemos que eliminar 1 de Tesalonicenses 4 completamente. Y, ¿saben? Cuando decimos arrebatamiento, para algunos eso sería un evento que sucede al final de la gran tribulación. Mira, la Iglesia Católica no cree en un arrebatamiento, creen en el postmilenialismo. La Iglesia hará que el milenio llegue y producirá todo esto. Agustín lo enseñó y la Iglesia La Católica siguió la iglesia lo enseñanza traerá ¿cómo? por sus buenas obras. Bueno, de hecho, Agustín creía en el amilenialismo. De hecho, él creía que el milenio estaba comenzando y que el arrebatamiento de la iglesia iba a suceder en el año 1000 DC. La Iglesia Católica continuó con su enseñanza y después también muchos otros que estaban en la Iglesia Reformada como Calvino y otros, que fuertemente apoyaron la enseñanza de Agustín.
El concepto de preterismo dice que todos estos eventos de los que leemos en el libro de Apocalipsis que tratan con el periodo de los 7 años creen que sucedieron antes del año 100 DC. Así que hay una gran contingencia de cristianos que ahora están aceptando el preterismo y el amilenialismo, hermano Swagger, y sienten que la necesidad de la iglesia es tomar el dominio de la tierra a favor de Cristo. El cuerpo de Cristo está viviendo, de hecho, en un tiempo milenial y es nuestra responsabilidad someter al mundo. Así que hablan de, y escuchamos el término dominionismo. Esto se está haciendo mucho más popular de lo que nos damos cuenta, que tenemos que obtener el control de las queriendo influencias. decir qué. Que la iglesia tiene que dominar todos los aspectos de la sociedad a favor de Cristo. Ellos tienen que apoderarse de los medios, apoderarse de la educación, del sistema gubernamental. En otras palabras, tienen que cristianizar al mundo. Esto se está haciendo en una enseñanza muy prominente en muchos círculos de la iglesia, especialmente en aquellos que están regresando a la teología reformada que ahora se está enseñando aún hasta en nuestras escuelas pentecostales. Están alejados del dispensacionalismo y de la idea de esa idea del arrebatamiento o la resurrección. Es el mismo evento, resurrección y arrebatamiento es el mismo evento. Es el arrebatamiento del cuerpo de Cristo y su glorificación. Nosotros creemos que es antes del periodo de la gran tribulación, que es de lo que está hablando Daniel en el tiempo de su pueblo, dice el ángel. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel, los judíos, los hebreos. Esta tribulación tiene que ver más con ellos que con cualquier otra cosa y creo que tenemos que ir a la pausa. Así es, ya volvemos. Estamos de vuelta. Lauren, te interrumpimos momentos atrás. No, realmente no. Mire, estamos hablando del amilenialismo y de los puntos de vista preteristas y han existido ya por mucho tiempo. Este nuevo mundo que estamos viendo el día de hoy, sensible al buscador, y los de la palabra de fe no le ponen atención a los eventos de los tiempos finales, no les interesa, todo se trata del aquí y ahora. Realmente yo no puedo imaginar que el grupo sensible al buscador le interese en lo absoluto el arrebatamiento. Muy poco. Hay muy poca enseñanza comparado a lo que solía hacer hace 50 años sobre estos temas. Y bueno, los jóvenes que tenemos en el instituto muy a menudo están confundidos y aún hasta discuten sobre el tiempo del arrebatamiento. Así que esto simplemente me dice que la iglesia realmente no está enseñando sobre todo esto, pero sí siento que la gente, que uno no puede ignorar la idea de la tribulación a menos que uno crea que ya sucedió. Y existe ese pensamiento también. Ahora, mire, es el tiempo de todo, que si a la gente le interesan los eventos de los tiempos finales en lo absoluto, la gran tribulación, ese periodo es un hecho, donde cabe dentro de su teología, difiere. Yo no sabía que la Iglesia Católica tenía algún tipo de vista sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Es la primera vez que escuché eso cuando ustedes lo mencionaron. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que ellos, de hecho, ellos no enfatizan eso. Ellos creen que van a escoltar al milenio. Es decir, la Eso Iglesia Católica se le llama postmilenialismo. Ellos, en ese sentido, enseñan lo que los teólogos dominionistas enseñan y algunos de los de la palabra de fe también. El reino ahora, buenas obras, hay que ser el alcalde de la ciudad, hay que encargarnos de cosas, hay que traer justicia y juicio, buenas obras y de vez en cuando yo sintonizo televisión cristiana y escucho programas católicos. Jamás los he escuchado a ellos mencionar jamás la segunda venida. A eso me refiero. Yo tampoco. Y no va a encontrar los sensibles al buscador mencionar esto en lo absoluto. Los de palabra de fe tal vez pueden mencionarlo en ocasiones. Escuché a su líder decir, no sé qué va a suceder en el futuro, yo no tengo idea, yo no sé. Punto. Así que estás en lo cierto, no hay nada allí. Doctrinalmente la historia es muy importante porque en la Contrarreforma, que cambió a lo que es llamado el Concilio de Trento, en la Iglesia Católica Romana había un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar y él fue el que creó esta mentalidad preterista para tratar de... Disculpa, queriendo decir que todos los eventos del libro de Apocalipsis, profecía bíblica, Antiguo Testamento, todo fue cumplido antes del año 100 DC. Bien. Ese fue el contraargumento. Y hubieron muchos protestantes en ese entonces, como Hugo Grotius, que confirió con ellos para crear la unidad. Así que había un efecto de unificación.
hace años, hace como 35 años, había un documento llamado Los evangélicos y los católicos ahora. Muchos protestantes muy prominentes, y utilizo ese término en el sentido de lo que ellos creen, no creo que nuestra doctrina cabe dentro de lo que el protestantismo representaba, pero el punto de esta conversación para ahora es, ellos acordaron firmar un documento diciendo que los católicos eran salvos, no tenían que ser evangelizados y que había una unión y relación entre los católicos y los evangélicos, todos juntos. Sí, yo vi un documento que Correcto. firmaron algunos de los predicadores protestantes, sé que lo Los firmaron, conoce muy bien, sí. y lo firmaron y dijeron que en ese documento nosotros no vamos a evangelizar a los católicos porque ya son salvos. Exacto. Y eso obviamente es absurdo. Pero es interesante que todos aceptaron la misma ideología de los tiempos finales. Ninguno de estos individuos de los que estamos hablando en mis estudios de su entendimiento profético de la Biblia y de la escatología de los eventos finales aceptan lo que estamos presentando, un periodo de tribulación por venir, el regreso de Jesucristo y después del periodo de la gran tribulación, un arrepentimiento de Israel, el establecimiento del reino milenial en la tierra con Cristo reinando y gobernando desde Jerusalén. Ellos no practican eso, ellos no creen eso. Así que sí existe una relación entre, como dijo el doctor Gray, entre los cristianos liberales y su perspectiva protestantes evangélicos con la Iglesia Católica Romana, y eso es un lugar muy peligroso cuando uno no entiende el lugar de Israel en el mundo, y esa es la razón por la que Israel está siendo perseguido en todo el mundo, aún hasta por algunos en la Iglesia. Yo tiemblo realmente cuando pienso en el hecho de que las denominaciones hoy, llenas del Espíritu Santo, alegadamente, no enseñan casi de la profecía como cuando yo era niño. Habían hombres que se especializaban en eso, viajaban en toda la nación y enseñaban profecía. Yo prediqué campañas con John G. Hall, usted lo conoció, un excelente maestro bíblico y maestro de profecía también. Pero eso ya no existe, ya ni siquiera celebran campañas. Entonces, siento que las denominaciones pentecostales, y espero yo estar equivocado, realmente no están predicando profecía correctamente ya. Ya no se enfatiza. Mire, cuando era estudiante en Southwestern, nuestros profesores todos eran predicadores premilenialistas, todo lo que usted cree y enseña. A nosotros se nos enseñó eso en Southwestern y no había duda alguna. Cuando uno escuchaba la predicación en el consejo distrital no había dudas, todo se alineaba con eso. Pero sí creo que en estos últimos años lo hemos suavizado hasta llegar al punto en el que estamos permitiendo una gran cantidad de divergencia de esto. Yo recuerdo que en el seminario, yo fui a un seminario liberal, y los profesores se burlaban de Apocalipsis y Daniel. Decían que la palabra era apócrifo. Pero usted no que- se refiere a pentecostales. No, de estos eran maestros de TCU, una universidad cristiana supuestamente, pero no lo era, solamente el nombre. Pero en Bright Divinity School, que es un seminario, ellos se burlaban de Apocalipsis, lo veían como si fuese apócrifo, lo veían como si fuese las escrituras de una persona, no pensaban que era algo de lo que podían depender, no tenían confianza, jamás lo enseñaban excepto como parte de literatura. Y yo estaba sorprendido cuando estuve ahí, yo escuché eso y estaba sorprendido porque se nos había enseñado a nosotros que era la palabra de Dios y así es como uno debe interpretarlo. Pero cuando se habla de eso, yo realmente no pongo mucha atención a eso porque sé que no creen mucho de nada. Pero lo que me preocupa a mí es el hecho que las iglesias bautistas, y yo creo que probablemente las iglesias bautistas ahora estén enseñando profecía más que las iglesias pentecostales. Y tal vez esté equivocado y espero que así sea, pero me parece que no estoy lejos de la verdad. Ahora, yo no estoy ya en esas iglesias como lo estuve años atrás, pero era algo que se enseñaba bastante cuando, bueno, 30 años atrás. Yo creo que simplemente no se enseña. Una vez más, si usted es un lector bíblico, y aún esto ya ni siquiera se practica mucho, la tribulación
el momento, el tiempo, el cambio que va a suceder, yo no quiero que ignoréis, hermanos. Los muertos en Sobre Cristo aquellos que resucitarán. duermen. Correcto. Así que en un instante, 1 Corintios 15, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es innegable, eso tiene que suceder. Pero el periodo de tribulación, una vez más, cuando no entendemos el plan de Dios para Israel y de convertir a Israel o por lo menos regresar a Cristo, eso cae dentro de diferentes categorías de interpretación y es difícil poder tener un solo punto de vista. Yo leí tiempo atrás ya, un predicador bautista dijo, el mundo se ha llenado tanto de la psicología que ya no cree en el juicio. Simplemente no cree que un juicio viene al mundo. Y él decía, pero sí va a suceder, está establecido que el hombre muere una vez y después de eso, el juicio. Por cierto, el pastor en First Baptist en Dallas, él enseña fuertemente todo lo que usted enseña. Bueno, excelente. En cuanto a lo que yo llamo teología conservadora. ¿Y cómo se llama ese hermano? Es un buen hermano. Jeffries. Sí, ese es su nombre. Él enseña fuertemente todo lo que Apoya a nosotros Israel creemos. tremendamente también. Y eso es algo muy inusual. Típicamente los bautistas del sur en las iglesias más grandes son un poco más suaves sobre ese tema y no tan dogmáticos. Este caballero es muy firme y Bueno, dogmático excelente, excelente. sobre ese tema. Miren, es interesante porque muchos en el círculo bautista, especialmente los que siguen la enseñanza de Agustín, de hecho creen que la resurrección ya sucedió, fue una resurrección espiritual. Así que no están esperando una resurrección física, sino que una resurrección espiritual es como lo interpretan ellos. Y este es el peligro de tergiversar la escritura para que pueda caber dentro de nuestra agenda. Esto, una vez más, es más prominente de lo que nos damos cuenta. Cuando yo he estudiado esto, especialmente la enseñanza dominionista que está obteniendo mucha influencia. De hecho, Josh y yo vamos a estar visitando más adelante una iglesia en particular y este hermano, que es un predicador fuerte de la cruz, va a invitarnos en su programa radial y él dice que una de las áreas más grandes donde él sufre más contención en Nueva York es en el área del dominionismo. Pero ¿quieres decir qué cuando dices dominionismo? Una vez más, la iglesia va a obtener el control y el poder de todos los ámbitos de influencia en la Y sociedad. va a dominar la sociedad. Y dominarán a la sociedad y van a cristianizar al mundo. Esa es la idea. ¿Cómo puede suceder eso con los eventos que están sucediendo, donde miramos Ellos lo dirían que esa opuesto? es la razón por la que tienen que hacerlo. Recuerda el nombre Earl Polk. Oh, sí. Él enseñaba el reino ahora. Eso le Sí, llamaba el reino él. ahora, sí. Es lo mismo. Pero primordialmente está arraigado en el movimiento de la palabra de fe, ¿verdad? Parece como que No, eso no es lo completamente. dominante. De hecho, hay una organización, un individuo, irónicamente es de Pittsburgh. Él es un doctor y tiene una universidad y ellos están enseñando la estrategia de los 7 montes en la teología del Bien, dominionismo. pero No yo lo quiero aceptan, de hecho, saber son qué es críticos. eso de los 7 montes. Eso no lo había escuchado. Es nuevo eso para mí. Y tengo suficientes problemas con este solo monte. Bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierda la programación de mañana. Estaba bromeando, pero quiero que John nos explique qué es eso de los 7 montes. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.